ya hay en la cancha un jugador que dice yo voy a jugar. Ya tenemos un candidato, Ricardo Alfonsín. ¿Cómo te va? Buenas noches. Pero ¿cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? Noelia, muy bien, muy bien. Buenas muy bien. noches. Sos el que lleva la pelota a la cancha y decís, bueno, yo ya estoy. Sí, porque no podemos dar ventajas. Ya damos demasiadas, va. Somos un frente nuevo, somos un frente que no tiene aparatos partidarios, somos un frente sin muchos recursos. El único recurso que tenemos es nuestra militancia, la vocación, la disposición de hacer un esfuerzo, recorrer. Venimos recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, entre semanas el Gran Buenos Aires, los fines de semana el interior. Y la verdad que nos va muy bien y vamos no a... Hablamos, por supuesto, nosotros también, pero más que nada a escuchar. A escuchar. Nos reunimos mucho con sociedades de fomento, con las autoridades, ¿no? De 2 o 3 de estas instituciones, con los centros de jubilados, sus autoridades, con los comedores comunitarios, con las cámaras de comercio. ¿Y qué te dicen? Que están muy mal. Cosas muy distintas de las que dicen las encuestas. No sé si tienen alguna dificultad para detectar algo que está ocurriendo en la ciudadanía o están mal hechas, no lo sé, pero te aseguro que es así. Mira, el fin de semana pasado estuve en Belgrano, por ejemplo, ¿no? Hablando con vecinos, vecinas y hablando con las instituciones, dirigentes de las instituciones estas. Y les pregunto, ¿qué piensa la gente? Y el que votó a Milei está muy desilusionado, desahuciado, con mucha incertidumbre, con expectativas negativas crecientes, y eso no parece tan fácil de revertir si no se produce una situación económica. Bueno, la gente enojada con el gobierno, pero también te dicen una cosa, que no, con otras palabras, ¿no? Pero que no capitalizan otros partidos, ¿no? Lo que es peligroso, claro, porque puede parecerse al que se vayan todos. Claro. Y si no se da una circunstancia similar y luego hay una dirigencia que es capaz de encauzar la situación, bueno, estamos en problemas. Vos fuiste, bueno, embajador en España durante el gobierno anterior. ¿Eras parte de ese oficialismo político? Yo, bueno... Hoy tomaste distancia, estás en otro espacio. Sí, nunca estuve en No, está bien, pero dabas tu respaldo político a esa agrupación. Sí, antes apoyaste la candidatura de Sergio Massa. Aproveché la candidatura de Sergio Massa y había apoyado la de Alberto Fernández antes. Por eso, yo mirándote de afuera vos me podrás decir, no, en realidad me pones un asterisco, pero y volvería eras parte a hacer lo mismo. De ese oficialismo. Volvería a hacer lo mismo y con relación a Sergio Massa con más razón, después de lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque se dieron muchísimas de las cosas que nosotros anticipábamos, que por lo menos yo anticipaba. Yo decía, en primer lugar, y esto es bastante obvio, porque cualquiera que conozca un poco de historia económica se da cuenta de que las cosas son como decimos, que las recetas de La Libertad Avanza no iban a resolver los problemas de los argentinos, sobre todo de los sectores populares, sino que al contrario los iban a agravar. Por otro lado, decíamos que entrañaba un serio riesgo para la República y la democracia. Y creo que no había que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que era un hombre que no tiene demasiadas convicciones, demasiados compromisos con la democracia. Yo nunca le oí a nadie tratar de la manera en la que este hombre trata al adversario. Quieren que le repita las cosas que decían, no, creo que no es necesario. Pero además, en particular a los radicales. A todos. En particular a Raúl Alfonsín. A los periodistas. A Raúl Alfonsín, mira, palabra de honor que no tengo nada personal con eso. Mis posiciones no son posiciones por cuestiones personales. Raúl Alfonsín a mí me llama la atención. Bueno, es mucho más que tu papá igual, Raúl Alfonsín, ¿no? Digo, no es una cuestión personal. No, pero creí que por ahí me decía, estás con Milei, porque en realidad Milei empezó a decir cosas de mi padre, creo que después. No, también las había dicho antes. Pero mira, primero no las valoro, no me afectan, porque lo considero a un hombre que dice esas cosas moralmente inferior. Y a mí no me hacen, no me generan problemas las declaraciones de alguien que considero moralmente inferior, y creo que el presidente lo es un hombre moralmente inferior. A ver, mentir con el propósito de obtener un rédito revela inferioridad moral. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a Patricia Bullrich le dijo barbaridades, si ustedes se acuerdan, ¿no? Como todo el mundo, Montonera que pone bombas en los jardines de infantes, y después la convoca a ser ministra de Seguridad. Pero ¿cuándo decía la verdad?
¿Decía la verdad en ese momento? Yo creo que no, porque si no, no la hubiera invitado. Yo creo que no decía la verdad, pero como estaba compitiendo contra ella y creía que le podía dar un reto, lo decía. Eso no tener límites, eso no se hace. Del ministro Caputo, ¿qué dijo? Cosas que están en límite con el Código Penal. Bueno, y ahora dice que es el mejor ministro de Economía y se olvida de todas las cosas que... Eso es poco serio. Y querés que te diga que es, además de poco serio, moralmente inferior. No se hacen esas cosas en política, ni en la vida ni en política. Se miente y se difama. ¿Te parece que la democracia argentina está en riesgo con Javier Milei? Pero claramente está en riesgo. Pero además te digo, no es un hombre que, yo digo, no cree en la democracia. Vos viste lo que pasó con Luciana Geuna, ¿te acordás de aquella pregunta? Una colega de TN que le pregunta directamente, ¿usted cree en la democracia? Y él, bueno, dio... La vuelta. Bla, 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 bla. Incluso le tuvo que decir, le estoy preguntando, dígame sí o no. También siguió con bla, 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 balbuceando, tartamudeando y aludiendo a vaguedades, ¿no? No es un hombre solamente que pone en riesgo la democracia porque, por ejemplo, no reconoce derechos fundamentales de la Constitución, porque es un intolerante, porque es un hombre que agrede de manera muy feroz al adversario y eso no contribuye a consolidar culturas democráticas y en consecuencia ciudadanos democráticos. Es un hombre que además por razones económicas no cree en la democracia, pero no lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo las personas en las que él más se referencia, sus principales intelectuales, filósofos o economistas. Milei cree que la economía no puede funcionar bien en un régimen democrático. Eso creen. Por eso no contestó en su momento la pregunta. Cree que la economía debe ser aislada de la influencia, de la tiranía de las mayorías, de la democracia, porque le parece que en la democracia los ciudadanos tienen posibilidades de influir a través de sus representantes en la organización de la economía. Entonces la economía, para que los ciudadanos no puedan influir en ella, porque son burros, son tontos y no saben absolutamente nada, la economía tiene que ser desdemocratizada. Nada más y nada menos con la economía, que es probablemente la dimensión de lo social que más influye en las condiciones de vida de la gente. Él no cree en la democracia, no sé qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que es un hombre que no tiene ningún compromiso con la democracia. Y si no ha avanzado más hacia la autocracia... ¿Y la sociedad que lo vota cree en la democracia? Yo creo que sí, y en la medida se está empezando a desilusionarse también cuando ve que lo que decíamos entonces en el 2023 sobre su escasa o nula convicción democrática es cierto. Porque la verdad que está haciendo cosas, la represión... sobre todo no la de este último miércoles, pero la del otro. Y además es un mentiroso. Ha dicho que hubo un intento de golpe de Estado. ¿Saben dónde hubo un intento de golpe de Estado de este tipo, así, queriendo con las movilizaciones? El partido de su amigo Donald Trump, en Estados Unidos, cuando tomó el Capitolio. El partido de su amigo en Brasil, cuando el bolsonarismo tomó las 3 sedes del poder del Estado. Y no lo digo yo, ni lo dijo Biden, ni lo dijo Lula. La justicia lo dijo. Acá dice él que intentaron un golpe de Estado. Cuando todo el mundo sabe que los actos de violencia, por lo menos la gran mayoría, se produjeron con infiltrados, que venían o de la CIDE o de las propias fuerzas de seguridad. Todo el mundo sabe, además todos conocemos cómo funcionan estas cosas. De una crueldad espantosa la represión esa, creo que dieron marcha atrás, pero le ha costado mucho a él todo esto. Es claro que no es un hombre democrático. Ahora los que lo están sosteniendo, sobre todo en el Congreso, son los macristas y también los radicales. Muy bien, te felicito que lo diga, porque la verdad que no lo dice, porque todos le echan la culpa a la Libertad Avanza por las cosas, por las decisiones que se toman. Y sin embargo, muchísimas de esas decisiones que son cuestionables desde mi punto de vista, no solamente, no pasan por el Congreso, muchas de ellas pasaron por el Congreso, y él no tiene mayoría en el Congreso. ¿Y cómo pudo aprobarlas? ¿Cómo pudo aprobar el RIGI, la reducción del impuesto a los bienes personales, la reducción de la desregulación del mercado de los medicamentos y de las obras sociales? Bueno, y tantas decisiones que han terminado perjudicando a los sectores de la clase media, media, a los sectores de la clase media baja, a los jubilados. Si él no tiene número, ¿por qué quién lo acompañó? La derecha pro,
la derecha radical y la derecha del Encuentro Federal, por lo menos de algunos de sus miembros. O sea que hoy, muy buena la pregunta, porque les quiero decir que a los argentinos, ¿qué es lo que hay que cambiar si queremos que el gobierno cambie, si queremos equilibrar el poder en la Argentina? Tenemos que cambiar la correlación de fuerzas que existe hoy en el Congreso. Tenemos que procurar que en el 2025 la derecha no tenga, la correlación de fuerzas en el Congreso a partir de 2025 ya no esté más a favor de la derecha, ¿no es cierto? Te propongo que escuchemos al jefe del bloque radical, a Rodrigo de Loredo, sí. Y me decís vos después qué pensás de lo que dice. ¿Cómo no? Nuestro bloque, presidente, una vez más, y con esto termino, una vez más, viene a ayudar a un gobierno que no integra en un momento crítico, como lo hizo también con el gobierno de Alberto Fernández en otro momento crítico, sin especulación y con una actitud que evidentemente, si no está de moda en el mundo, mucho menos en la Argentina, que es una actitud de sensatez, de razonabilidad, de equilibrio, de cooperación, de coherencia y de institucionalidad. Ese es el comportamiento que en esta oportunidad nuestro bloque va a volver a tener y va a tratar de evitar que la Argentina tenga peores consecuencias concediéndole a este gobierno un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, presidente. Bueno, enfáticamente defendiendo. Ese discurso lo ha hecho 80 veces. Él ha dicho, más o menos su discurso es el siguiente. Bueno, nosotros perdimos las elecciones, ha ganado las elecciones por amplio margen el presidente, de manera que estamos obligados, casi estamos obligados a acompañar las iniciativas del presidente en el Parlamento. ¿De dónde sacan esa cosa? La democracia, si vos no tenés mayoría, tenés que negociar. No es que estés obligado a acompañar lo que te propone el Ejecutivo. El Ejecutivo está obligado a negociar, pero como no es tan democrático el hombre, no quiere negociar y aprieta a los gobernadores, y aprieta a los diputados y utiliza recursos que son absolutamente inconciliables con un espíritu republicano y democrático. Ahora, este señor que acaba de decir eso no dice la verdad. No dice, ¿sabes por qué te digo que no dice la verdad? O por lo menos no es el criterio que utiliza siempre, que tiene que tomar posición frente a la fuerza que está gobernando, si no es la suya. De Loredo, tiene doble vara, decís. Bueno, sí, doble vara, porque, por ejemplo, en Córdoba no actúa así. En Córdoba también ganó Yarlora, pero no dice, bueno, como ustedes ganaron las elecciones, nosotros estamos obligados, para respetar la voluntad ciudadana, a ofrecerles gobernabilidad y le vamos a aprobar todas las iniciativas que presente Yarlora. En la provincia de Buenos Aires tampoco actuó así el radicalismo. También Milei ganó, por diferencia, Kicillof ganó las elecciones y sin embargo no le aprueban nada, salvo en aquellas cuestiones en las que todos coinciden, ¿no? ¿Por qué no actúan así en la provincia de Buenos Aires? Nadie le pregunta, dígame, señor de Loredo, ¿usted actúa así en Córdoba? ¿Su partido actúa así en la provincia de Buenos Aires? ¿Su partido actúa así en Salta? ¿Su partido actúa así en La Rioja? No actúan así, entonces eso es una desfachatez. Y ¿saben una cosa? Yo estoy un poco grande ya y cansado, ¿no? Pero los políticos tienen que ser por lo menos serios. Por lo menos serios, porque la sociedad nos encomienda cosas muy importantes. El electorado que votó a Patricia Bullrich, que fue la candidata oficial del radicalismo en las elecciones generales del 23, ¿no se volcó mayoritariamente por Milei en el balotaje? Seguro. ¿Yo qué propuse en aquella elección? ¿El electorado radical está más a la derecha que sus dirigentes? Más el electorado, yo creo que el partido se corrió más a la seguro. derecha. Pero eso no es el radicalismo. El electorado no es el radicalismo. El electorado, fíjate, la sociedad rural seguro lo acompañó. Y muchos de los que tienen simpatía y se sienten muy representados por instituciones como la sociedad rural, seguro que votan. ¿Existe un electorado radical? Yo creo que sí, hay un electorado que tiene respeta la república, respeta la democracia, no es individualista y egoísta, indiferente frente a lo social, es un electorado que yo podría llamarlo de centroizquierda, que adhiera a concepciones más bien socialdemócratas. Ahora, el radicalismo dejó de representar todas estas ideas. Entonces, no solamente perdió dirigentes, perdió electorado. Lo vota hoy a la Unión Cívica Radical
un electorado que no lo votaba antes del 2015. Yo respeto todas las ideas que sean democráticas, no la de este señor Milei, que no es democrático, no es democrático. No lo va a decir directamente, pero tenés que ser medio tonto para no darte cuenta que no es un hombre democrático. Bueno, respeto a todas las ideas, ahora las mías también. Y estos señores de Loredo y los demás, si quieren defender ideas que nada tienen que ver con nuestro partido, puede parecer impertinente lo que digo, pero si quieren defender esas ideas, que se afilien al PRO, que se afilien a la Libertad Avanza, pero que no desnaturalicen la identidad de la Unión Cívica Radical, que tiene más de 130 años de historia, mucha gente murió, mucha gente se sacrificó por estas ideas y han dejado a la República Argentina sin un actor político que podría haber aportado muchísimo a las crisis que estamos viviendo desde el año, desde que Macri empieza a gobernar, después viene Alberto. Bueno, yo creo que si el partido en el 2015 hubiera estado dispuesto a transitar por el desierto, pero ser firmes con sus convicciones, podría haber estado disputando en el 2019 y tal vez no hubiera ganado una elección, pero hubiera hecho una muy buena elección y estoy seguro que si hubiera sido coherente en el 2023, gana la Unión Cívica Radical las elecciones. Pero no esto, que se hace llamar Unión Cívica Radical, pero de Unión Cívica Radical no tiene nada. ¿Qué pensás? Viste que Manés tuvo este encuentro cara a cara con Santiago Sí. Caputo en la apertura de sesiones, medio que lo increpó el asesor de Milei, pero en la votación por el DNU de Milei ayer a la mañana, gran parte del bloque de Manés termina votando a favor del DNU. Claro, pero por eso a veces me preguntan, ¿con quién estás en el partido vos? ¿Por dónde crees que pueden venir los cambios? Mira, hasta ahora por nadie. ¿Querés que te diga? Por nadie creo que pueden venir los cambios. Porque hablan algunos de, por ejemplo, dicen, lo que pasa es que está resulta tan secundario el debate político en serio, que preferimos enterarnos los ciudadanos de la pelea ¿cómo se llama? La que se dio, Sago es. Sago con Almirón. Sago y Almirón, ¿no? Pero dicen, somos el centro. Sí, queremos diferenciarlos de los extremos. Decime cuáles son los extremos. ¿Vos me podés decir cuáles son los extremos en Argentina? Bueno. Yo sí te puedo decir, la derecha, el único extremo que hay es de derecha. Vos me vas a decir que estamos en el extremo con Unión por la Patria. Y yo no soy yo no soy de Unión por la Patria. ¿Por qué no sos Unión por la Patria? En primer lugar, porque tengo diferencias con el justicialismo yo. Unión por la Patria es el peronismo, yo tengo diferencias con el justicialismo. No, es lo que te decía, fuiste oficialista a los 4 años de gobierno de Alberto. Fui oficialista en el gobierno de Alberto, no podría decir que fui oficialista, defendí el gobierno de Alberto. ¿Por qué razón? Porque en el 2019 no había ningún candidato radical, ni ningún programa radical. El candidato era Macri y otro peronista, Pichetto. Entre las dos opciones prefería la del justicialismo, que está mucho más cerca del radicalismo que el PRO. El que no se dé cuenta de esto no tiene la menor idea de lo que es la Unión Cívica Radical. Jamás se leyó un libro acerca de lo que es la Unión Cívica Radical. Y yo puedo comprender esto en un ciudadano de a pie, pero en dirigentes. Y yo te aseguro que no han leído un libro. Cuando dicen, por ejemplo, que la Unión Cívica... Dios mío, pero le escucho los discursos, ¿no? Cuando pretenden... Dicen, por ejemplo, porque la Unión Cívica Radical es reformista, decía una diputada. Vos no sé si las has oído, ¿no? No nos oponemos, somos reformistas. Yo creo que ni saben lo que están diciendo, ni por qué se utilizó la expresión reformista. ¿Frente a qué era la expresión reformista? Porque decir que la Unión Cívica Radical es reformista, si con eso estamos queriendo aludir a la división que se dio entre la izquierda marxista y la izquierda que te integraba en la democracia, no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿Qué querés que te diga? ¿Cuál es tu diferencia con Unión por la Patria? Con Unión por la Patria, vamos a hablar del peronismo. Unión por la Patria también es el peronismo. Yo con Unión por la Patria, lo decía Alfonsín, no lo digo yo, lo decía Grondona, y me criticaba a mí. Grondona decía, la Argentina, y esto parece aburrido que yo les diga esto, pero la Argentina tiene un sistema bipartidista patológico. Y tiene dos partidos de centro-izquierda, el radicalismo y el peronismo son iguales, cosa que no es así. ¿Qué es lo que necesitamos? A esto lo escribió antes de que se cree Cambiemos, y después se termina de crear Cambiemos. A Cambiemos no lo crean las fuerzas políticas que lo conformaron. Bueno, decía, lo que tiene que hacer el radicalismo es derechizarse.
Está escrito, año 2012, 2011, fines del 2011. Tiene que derechizarse y enrolarse detrás de Macri. Y Cristina tiene que republicanizarse. Entonces sí, en la Argentina vamos a resolver los problemas que nos genera un sistema partidario patológico. Va a haber un radicalismo de derecha con Macri, con otro socialista y con otros, no sé, contrafuerza, y un peronismo de centro-izquierda republicanizado. Bueno, a muchos les gustó eso, pero ¿en qué coincidimos con el peronismo? Que me gustaría preguntarle a qué dice Manes, por ejemplo, ¿no? O los que hablan del centro, sin decirme cuáles son los extremos. Por ejemplo, tenemos una visión muy parecida acerca de lo que el Estado, del rol que debe cumplir el Estado en la economía. Tenemos una visión muy parecida acerca de la relación entre democracia y mercado. Tenemos una visión muy parecida, o mejor dicho, tratamos de representar los mismos intereses o sectores sociales. Los de los trabajadores, los de los jubilados, los de la clase media, bueno. Tenemos una visión muy parecida acerca de lo que debe ser la estructura productiva de la Argentina. Nosotros creemos que no debemos ser un país productor de materia prima con escaso valor agregado. Tenemos que ser un país industrial. Tenemos una visión muy parecida acerca de lo que deben ser las relaciones internacionales de la Argentina con el mundo. Que diga el radicalismo. ¿Por qué no dijo nada cuando este gobierno decidió abandonar la FURIX? Ese fue un error terrible, lo vamos a pagar los argentinos a eso. ¿Por qué no dice nada cuando Milei se adopta todas estas coincidencias, pero hay una diferencia, ¿a eso ibas? La República y las instituciones y la forma de organizar el debate interno hacia adentro del partido? Yo no formo parte de ningún frente en el que tenga que ser punto. Como no formé cuando dejé mi partido, porque yo no soy un tipo que vota todo lo que me... Ricardo, nos quedamos sin tiempo. Sí, bueno, qué pena. Muchísimo. Nada para seguirlo así. No, pero no, digo nada más que esto. Yo no tengo inconvenientes en reunirme con quienes respeten la República y la democracia, y creo que tendríamos que trabajar todos los partidos, por lo menos comprometiéndonos no arreglar con la Libertad Avanza. Hoy yo me siento mucho más cerca de la oposición a Milei que del PRO, que no es oposición, y de mi partido, que no es oposición. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y te felicito por el programa nuevo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias.